Paralelo a la capacitación se hace el estudio del impacto. Esta parte y esta parte, de aquí partimos. ¿Y qué es el estudio? ¿Qué es ese impacto? Hombre, los consultores que busquen sus empresas, llegan a las empresas, toman los estados financieros, revisan los estados financieros, revisan las notas de esos estados financieros y comienzan a decir desde el punto de vista técnico cuál va a ser el impacto que convertir los estados financieros en Colgate al momento de llevarlos a normas internacionales de información financiera. Ese es un estudio que se hace y no se hace de un día para otro, más o menos siendo muy coherente con él y teniendo la suficiente responsabilidad. En 15 días o en un mes uno saca un concepto claro sobre cómo va a ser el impacto al momento de la conversión a normas internacionales de información financiera. Junto con ese estudio se debe ir capacitando el personal, y cuando le digo que se capacite el personal, no es capacitar el departamento de contabilidad, no. Capacitar el personal es capacitar a la jefe de cartera, es capacitar al gerente, es capacitar al director financiero, es capacitar a todos los que tengan que ver con la parte operativa y administrativa de la entidad. Hay que capacitarlos, hay que meterlos en el cuento, como decimos acá en la costa, que ellos entiendan que el proceso no es del contador, que el proceso es de todos los que componen el área administrativa de la entidad. Si es una empresa de producción, hay que traer a la gente de costo de producción, llevarlos, sentarlos, explicarles cómo va a ser el proceso. Esto va a ir atado al tema de tecnología. ¿Qué software tengo? ¿Sí me sirve? ¿Sí es pertinente? ¿Cuál es la recomendación que tengo? Y ojo con esto, que quiero en esto ser reiterativo. Estos procesos no son responsabilidad del contador. El contador no es el dueño de la contabilidad. El dueño de la contabilidad es la administración. El contador y el revisor fiscal lo que hace es dar un concepto. El revisor fiscal, cuando ustedes cerraron y entregaron su dictamen a más tarde el 30 de marzo de este año, usted seguramente en su dictamen hicieron la claridad: necesitamos ir a iniciar el proceso en normas internacionales. Pero esta es una responsabilidad de la gerencia. La gerencia tiene esta responsabilidad. La gerencia toma esta responsabilidad. La gerencia asume esta responsabilidad. Y la gerencia es la que tiene que decir, en última, al contador: mire, si vamos a hacer el proceso, lo vamos a hacer con tal persona, y ahora sí, póngase usted a disposición de ellos para que el proceso inicie. Pero el contador no es el que contrata el consultor, el contador no es el que tiene que estar detrás del gerente: venga, hagamos. No. El contador debe limitarse a decir por escrito: señores, necesitamos normas internacionales. Yo recomiendo que se busque la persona que haga el proceso, que se busque la persona que haga el proceso. No yo hago el proceso, no. Porque para iniciar este proceso, yo necesito algo que los gerentes no quieren soltar: la plata. Talento humano. Yo necesito talento humano. Y es que el departamento de contabilidad en una empresa más o menos de unos 50, 60, 70 trabajadores está compuesto por un director de compras, un jefe de cartera, un contador y más o menos 2 asistentes, ¿verdad? Compone más o menos un departamento de contabilidad así como muy pequeño. Imagínense que el otro año, el 1 de enero, cuando
todos nos estamos dando feliz año, entra a regir la nueva resolución para información exógena de la Administración de Impuestos. Y la mayoría de las empresas deben de presentar información de manera bimestral y la que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la nómina debe ser de manera mensual. Señores, sus asistentes nos van a dar para hacer esto y para hacer ese trabajo. No nos vayamos a echar mentiras al referente. Aquí se necesita talento humano. Se necesita talento humano. Una vez tengo esto y esto, diseño algo que se llama la política. Diseño la política contable. ¿Quién es el responsable de la política contable? El gerente. ¿Quién es el responsable de la política contable? La junta directiva. Porque la política contable es la hoja de ruta. Es la que me va a decir desde el 1 de enero del año 2014, que comienza la fecha de transición, cómo voy a contabilizar todos mis hechos económicos. ¿Cómo los voy a valorizar? ¿Cómo le voy a dar ese valor? Porque las normas tienen muchas formas de designar valores y los vamos a ver de pronto tanto esta noche como mañana cómo se designan valores. Y eso no es que, no, yo tengo que decirlo, las directivas tienen que decir, mire, nosotros para efecto de las propiedades, planta y equipo, para el reconocimiento posterior, nosotros vamos a utilizar el método del costo. Para propiedades, planta y equipo, para el reconocimiento posterior, nosotros vamos a utilizar el método de la revaluación y la depreciación la vamos a hacer por el sistema de eliminación, o la vamos a hacer por el sistema proporcional. Eso no lo digo yo como contador, eso me lo va a decir la política contable. Lo tengo que hacer como la política contable me lo dice. Política contable que no es estática, no es estática. Ella puede ir cambiando, pero en el periodo de transición y en la elaboración en la emisión del primer estado financiero basado en NIF, no la puedo cambiar. Ahí es como la inicié, así la debo terminar el 31 de diciembre del año 2015. Así la debo terminar. Entonces, en eso, los gerentes tienen una gran responsabilidad. La responsabilidad es de ellos. Y algo que les voy a decir, colegas, muy respetuosamente. Ya el tema de que yo tengo la contabilidad debajo del brazo, porque yo soy el contador, tienen que ir quitándoselo de la mente. La contabilidad no es de ustedes como contador, la contabilidad es de la empresa, la contabilidad es de las compañías. El responsable de la información financiera es la administración, usted es el asesor financiero. El responsable es la administración. Diseñar el estudio de impacto, haciendo la capacitación, teniendo la tecnología, creando la política, hago el proceso de conversión. ¿Verdad? Que para las empresas que se encuentran ubicadas en el grupo 1 y en el grupo 3, este estado de conversión lo debo hacer el 1 de enero del año 2014. O sea, ¿cuándo? ¿Ya cómo estamos? 28. 29 de noviembre. Bueno, dentro de 32 días. Me decían una vez en Montería, profesor, pero entonces, ¿cuál es el balance que vamos a tomar? No, balance el 31 de diciembre del año 2013, pero ojo con lo siguiente. Como el 31 de diciembre del año 2013 todavía me están llevando facturas, todavía estoy ajustando, tengo que ajustar ese estado financiero y ya el que voy a convertir, el que me queda listo, ajustado totalmente.
que le vayan a presentar a la junta de accionistas, no sea a la junta directiva, a la de socios, ese es el que voy a iniciar a convertir, que ya está ajustado. Pero para llegar aquí, hay unos rubros que yo los debo analizar de manera muy detallada y por separado. Para mí son importantes dos, muy importantes en las empresas tradicionales. El primero, la cartera. Mire, yo conozco empresas donde uno le dice, ¿sabe cuánto es el saldo de cartera? Y no se lo sabe. Porque el departamento de cartera no tiene la certeza si el cliente pagó o no pagó. Y si pagó, ¿cuánto pagó? Si me lo hizo por transferencia electrónica, si lo hizo, no me mandó el soporte de la transferencia, la plata entró, la gasté, pero no sé quién me la pagó. ¿Verdad? Ese paso, ese trabajo, deben de hacerlo, tenían que haberlo hecho en este periodo que el mismo decreto llama de periodo de preparación obligatorio, y escoger, hacer un inventario de la cuenta cliente, saber dónde están los clientes, porque a veces uno le aparece en saldo en la cuenta cliente 5.000 millones de pesos, y cuando se va a depurar la cuenta, resulta que de los 5.000 millones de pesos el 20% ya pagó, ya no me debe nada. Y yo lo sigo sosteniendo porque como no se me cruza la información, no me traen el volante, pues, entonces lo sigo sosteniendo. O el caso de las empresas del sector salud. Cuenta por cobrar 25.000 millones de pesos, dentro de las cuales 4 EPS que están liquidadas, y esa plata no se la van a pagar. ¿Y qué pasa con la platica? Se perdió. Y si se perdió, yo no la puedo tener en estado de situación financiera, porque no es real, no es razonable. Eso por un lado. Por el otro lado, otro rubro importante, las propiedades, plantas y equipo. Miren, nuestros empresarios, sobre todo el empresario costeño, todavía maneja las empresas de una manera muy macondiana. Entonces, ¿qué pasa? Que el dueño de la empresa le quiere regalar el carro al amante, entonces para que la esposa no se dé cuenta, no se lo paga de su plata, sino que se lo compra a nombre de la empresa. Y yo sigo teniendo una propiedad, planta y equipo. La pregunta es, ¿quién lo tiene? ¿Para qué se usa? Sí, tiene que ver con el desarrollo del objeto social del negocio, como dice la norma. ¿Dónde está? ¿Cómo lo compraron? Todo eso hay que traerlo, buscarlo, coger y hacer inventario de todo. 1, 2. En las propiedades, planta y equipo, a los activos hay que hacerle una hoja de vida. Una hoja de vida. ¿Cuándo lo compraron? ¿De qué forma lo compraron? ¿Cuánto lo están depreciando? Porque cuando yo vaya a hacer el proceso de conversión, yo le tengo que asignar, si lo voy a hacer vía costo atribuido, como me permite la norma, entonces tengo que saber cuándo se compró, cuánto lleva de uso y cuál es la expectativa que se tiene de ese bien para poder asignar un costo atribuido o un valor razonable. Todo eso, ¿cuándo se tenía que hacer? Entre el 1 de enero del año 2013 y el 31 de diciembre del año 2013. Señores, con esto que les estoy diciendo, en sus empresas, si no lo han hecho, el otro año lo que tienen es buen trabajo. O sea, el 1 de enero es... ¿Qué día es 1 de enero? Jueves, miércoles. El jueves hay que regresar a trabajar y duro. Y duro. Porque para eso era el periodo de preparación. Lo que sucede, lo compartían, bueno, no era con la profesora Nelly que tuve la oportunidad de compartir eso, con otros colegas de la universidad, que comenzó el periodo de preparación y nadie se dio por enterar del periodo de preparación, y todo el mundo, el periodo de preparación, el periodo de preparación, el periodo de preparación. Y es que el periodo de preparación dentro del proceso de adopción de normas internacionales era importante,
es importante porque era ahí donde tenía que hacer todas esas actividades. Era ahí donde tenía que hacer este plan, lo tenía que hacer en el proceso, en el periodo de preparación. Porque ese plan que hice en el periodo de preparación, ¿cuándo lo comienzo a ejecutar? El otro año, cuando ya esté haciendo el periodo de transición. Entonces el otro año, con el cierre de la cartera, es que voy a buscar a la persona que busque la cartera, que me consigue la cartera. Entonces, ¿cuándo estamos comenzando el proceso de adopción? Por ahí en mayo. O sea, corre a buscar al consultor. Entonces hay gerentes todavía que dicen que no, el otro año hablamos, no. Consultor tienen que contratarlo ahora en diciembre. Quien le vaya a hacer el trabajo tiene que contratarlo ahora en diciembre porque esa persona tiene que planificar todo para el otro año. Si va a meter personal, si el personal lo van a contratar con ellos, si no lo van a contratar con ellos, no sé, las empresas aquí cómo contratan. Ese es tema de contratación, pues, es un tema contractual y que llegan a acuerdos con las empresas de consultoría. ¿Cómo contratan? Si el personal lo van a poner ellos, lo ponen ustedes. Por lo general, el personal lo ponen las empresas. Porque las empresas que asesoran NIF hacen un proceso de consultoría. Ellos no hacen asesoría. Ellos no van a sentarse a digitar. Se va a decir cómo se debe hacer, pero digitar no. O sea, no esperen que el consultor llegue y les va a explicar detalladamente, así van a registrar. No, el consultor llega, les hace una exposición completa de cómo sea el proceso y el trabajo es de ustedes. No, y por eso es importante que el contador o revisor fiscal que tenga la empresa tenga conocimiento para tener... Eso es algo que me preocupa más todavía. Yo he conocido revisores fiscales que le dicen a los gerentes, no, ¿para qué te vas a gastar la plata en eso? Pobrecito. Mucho cuidado con eso. No podemos seguir cometiendo esas ambigüedades. Entonces, ese es el proceso. Así se inicia. Así comenzamos el proceso de adopción de normas internacionales. ¿Quiénes estamos en ese proceso en el momento? Todas las empresas pertenecientes al grupo 1 y las empresas pertenecientes al grupo 3. El otro año que viene, las empresas pertenecientes al grupo 2, que por estudio es el grupo más fuerte. Se dice que el 94-95% de nuestras empresas están ubicadas en ese rango de mayor de 10 empleados. El otro año, a partir del 1 de enero del año 2014, le comienza el periodo de preparación. Las pymes, las que llaman pymes, deben de comenzar allí. Y no pueden correr. Si ustedes son contadores de una pyme, si ustedes son gerentes general de una pyme o son gerentes financieros, es el momento que vayan buscando las personas que le van a hacer el proceso, para que le hagan un excelente proceso. Ahora que veamos cómo se hacen los rubros uno por uno, vamos a ir mirando que de la responsabilidad que yo tengo, de eso va a depender que el proceso sea excelente. Pero colegas, es importante que nuestros gerentes, nuestros directivos se apoderen y se apropien del proceso. Porque es que ellos deben diseñar la política contable. Ellos son los que quieren cómo quiere que su empresa se vea en el futuro. Cómo quiere que se valore su empresa en el futuro. Entonces, quería comenzar el conversatorio de hoy por allí. Cómo se hace el proceso desde el punto de vista real, o sea, cómo lo hacemos cuando vamos a una empresa normalmente. Comenzamos de esta manera. Las empresas que ya iniciaron están ya depurando cartera, haciendo inventario de activos fijos, están en ese proceso, o sea, están buscando ya todos los recursos para ya ir armando los respectivos formatos y poder comenzar el proceso de adopción. Acordémonos, y lo vamos a ver en el desarrollo de la temática de hoy, que el otro año yo debo hacer como una contabilidad paralela del grupo 1 y el grupo 3, y es llevar toda la contabilidad basada en el 2649
que para efectos legal tiene toda validez para efectos legal, y paralelamente debo llevar la contabilidad basada en los nuevos estándares internacionales de información financiera. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del año 2014. Ese día se debe emitir el último estado financiero, los últimos estados financieros basados en 2649, y ya para el grupo 1 y para el grupo 3 queda derogado tácitamente el decreto 2649. Y quedaría faltando ¿cuál? El grupo 2, que tiene un año más. Aquí en Colombia se inventaron el grupo 3. A la vez pasada yo les decía que yo no sé dónde sacaron ese grupo 3. En todos los países del mundo donde se ha hecho proceso de adopción y de adaptación de normas, porque hay adopción, adaptación y convergencia. En América Latina, ¿qué se ha hecho? Adopción, a excepción de México, que hizo adaptación. Ellos se adaptaron a ellos. En Europa, ¿qué se hizo? En España, por lo menos, que yo hice estudio allá, que estudié allá hicieron un proceso así como de se adaptaron a la norma, pero a la vez, bueno, hicieron un híbrido, hay una cuestión toda rara, pero su normatividad contable es toda basada en IFRS, porque España pertenece a la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea en el año 2001, 2002, exigió a todas las empresas que cotizan en bolsa y a todos los países que pertenecen a la Comunidad Europea que su contabilidad tenía que reflejarse basada en IFRS. Entonces todos los países de la Comunidad Europea manejan IFRS, todos. Convergencia, ¿dónde se está haciendo en la actualidad? ¿Dónde se está haciendo? Con Estados Unidos. Se está haciendo proceso de convergencia entre los US GAAP y los estándares internacionales de información financiera. Es allí donde en la actualidad solamente en Estados Unidos está haciendo convergencia. Ustedes se lo transmitan a su gerente, que se necesita que se apoderen del proceso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a desarrollar lo que dice la NIF 1. Parto de lo siguiente. Este estándar solamente se utiliza una sola vez en todo el proceso. ¿Cuándo? Cuando voy a hacer la adopción por primera vez. Y quiero comentarles lo siguiente. Ojo con esto. Si yo soy del grupo 2 y apliqué NIF para pymes y cumplo las condiciones para hacer el grupo 3 y voy a migrar para ese grupo, tengo que hacer adopción por primera vez. Tengo que hacerla. No es que mi contabilidad quede igual, no. Tengo que adoptar nuevamente, hacer como si fuesen al comienzo. Si yo soy del grupo 1 y ya tengo NIF plena, pero yo no quiero estar en ese grupo, sino que quiero irme para el grupo 2, al momento de bajarme, tengo que hacer nuevamente adopción por primera vez. Si soy del grupo 3 y voy para el grupo 2, tengo que hacer adopción por primera vez. ¿Listo? ¿Cuándo no hago adopción por primera vez? Cuando yo estoy utilizando NIF. Ya no tengo necesidad de hacer adopción por primera vez, ya la estoy utilizando. Pero este estándar solamente se usa una sola vez, y es cuando yo voy a hacer el proceso de adopción. ¿Sí? Veamos al día de hoy, como estamos hoy, ¿cómo se hace? ¿En qué fecha estamos? 29 de noviembre. Bueno, en la línea de tiempo, preparación, transición y aplicación. Este periodo va entre el 01 del año 2013 y el
31 de diciembre del mismo año. Hasta, y el de transición va entre el 01/01 del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Cierto? Ahí estamos. ¿Dónde estamos en la actualidad? Aquí, en el periodo de preparación. ¿Dónde estamos hoy? 29 de noviembre. Estamos a escasos 32 días o 35 días calendarios de que termine este proceso de preparación y comience el de transición. Pero en el periodo de transición, antes del periodo de transición, se debe hacer algo que se conoce como balance de apertura. Y es en ese balance de apertura donde por primera vez, donde voy a utilizar la NIF número 1, que se llama adopción por primera vez. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿A corte de qué? 1 de enero del año 2014. Ahí voy a hacer la adopción por primera vez. ¿Para qué empresa? Para las empresas del grupo 1 y del grupo 3. Para las empresas del grupo 2, ¿cuándo lo voy a hacer? El 1 de enero del año 2015, porque ya tiene un año corrido, tiene un año más. Entonces, hago el balance de apertura y en ese balance de apertura hago, por primera vez, voy a utilizar la número 1 que se llama adopción por primera vez. ¿Listo? Con esa adopción por primera vez, que son los saldos iniciales, estos son los saldos iniciales, del periodo de transición. Entonces, en este periodo de transición, voy a utilizar dos cosas. La primera, aquí en la parte, en la línea negra, voy a utilizar el decreto 2649 y 2650, y en la línea roja voy a utilizar NIF. Teniendo en cuenta lo siguiente: para efectos legales, entre el 1 de enero del año 2014 y el 31 de diciembre del año 2014, para efectos legales, solamente es valedero lo que establece el decreto 2649 y el decreto 2650. Pero paralelamente voy haciendo lo de las NIF y todavía aquí ella no tiene ninguna validez, pero más adelante la van a coger. Esta partecita que hago aquí en el periodo de transición, estas operaciones que hago en el periodo de transición, más adelante van a tener validez. ¿Cuándo van a tener validez? Cuando inicia el periodo de aplicación obligatorio. ¿Cuándo inicia ese periodo? Inicia el 1 de enero del año 2015. Pero antes de eso, el 31 de diciembre del año 2014, hago el último estado financiero con arreglo al decreto 2649. El último. O sea, que al decreto 2649 le quedan de vida exactamente 382 días. Hago el último aquí, estado financiero con el decreto 2649, y lo emito. Y a partir del 1 de enero del año 2015 comienza la aplicación obligatoria de los nuevos estándares. ¿Cuándo coge vida esta que hice aquí paralelo? Coge vida aquí, el 31 de diciembre del año 2015. ¿Por qué coge vida? Porque el 31 de diciembre del año 2015 yo debo emitir mis primeros estados financieros con base en los nuevos estándares
internacionales. O sea, aquí emito mis primeros estados financieros con base en NIF. Pero ojo con esto. ¿Se acuerdan del marco conceptual? Una de las características cualitativas de mejora del marco conceptual es la Comparación. La información financiera debe de ser comparable. Como la información financiera debe de ser comparable para cumplir lo que me establece la característica cualitativa de mejora del marco conceptual, las características cualitativas fundamentales del marco conceptual, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, al 31 de diciembre del año 2015, esta información que llevé aquí en el periodo de transición que no tenía ninguna validez, aquí coge vida, porque ahí es donde voy a comparar la que me den el año 2015 y la que tengo con el año 2014. Entonces, el 31 de diciembre del año 2015, ¿cuál va a ser la estructura de mis estados financieros? Esta. Estado de situación financiera entre el estado de situación financiera entre el 01, bueno, al 31 de diciembre del 2015, ¿verdad? Y digo, activos. Entonces, debo decir aquí, año 2015 y año 2014. Entonces, es cuando la información esta que llevé paralela en el periodo de transición, que entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014 no tenía validez, aquí ya coge validez. ¿Por qué coge validez? Porque como debo darle cumplimiento a lo que me establece el marco conceptual, debe ser comparativa, y es ahí donde voy a comparar lo que tengo en el 2014 con lo que tengo con el 2000, lo que tengo en el 2015 con lo que tengo con el 2014. ¿Listo? Y le doy cumplimiento a la comparabilidad. Por eso, ¿de dónde debo comenzar a aplicar obligatoriamente las NIF? Depende el periodo de transición, depende la aplicación por primera vez y depende el periodo de preparación obligatoria. Este proceso que se estableció así como se lo acabo de explicar, no lo hizo el Consejo Técnico de la Contaduría de manera arbitraria. Ese proceso lo señala la misma IASB. El mismo IASB establece, en la misma norma dice cómo se debe hacer el proceso de adopción por primera vez. Y ellos dicen, se comienza con un periodo de transición y luego se comienza con un periodo de preparación obligatoria para que la contabilidad de ese periodo de transición me sirva para compararla con el periodo obligatorio. Así es, así estamos y así se va a manejar el proceso de adopción por primera vez. Hay dos fechas muy importantes que quiero que tengan pendientes. Primero, ¿cuál es la información base para saber en qué grupo estoy? Y segundo, ¿cuál es la información que necesito para hacer el proceso de adopción por primera vez? La primera, el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría establece que para yo poderme ubicar en los grupos, la información base es la del año inmediatamente anterior al de reporte o al de adopción. Entonces, ¿cuál es la del año inmediatamente anterior al de adopción? La del 2000, la del 2000, la del 2012. O sea, para poderme ubicar en el grupo, yo voy a tomar los saldos al 31 de diciembre del año 2012. Entonces, ese saldo son los que me van a decir, voy a estar en el grupo 1, voy a estar en el grupo 2, voy a estar en el grupo 3. Eso no lo dice la IASB, eso lo dice el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría. Lo invito a que lo lean detalladamente. No lo lean literalmente, leanlo detalladamente, párrafo por párrafo. Él está dividido en párrafo y cada párrafo está numerado. Eso para decir en qué grupo estoy. Para el proceso de adopción, ¿cuál es la información financiera que voy a tomar? La del 31 de diciembre del año 2013. Esa es la que voy a convertir en balance de apertura utilizando la NIF 1, que es adopción por primera vez, y ella me va a dar los saldos iniciales. ¿Listo?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta allí? Y es un documento que no es tan solo leerlo, es un documento interesante porque va diciendo todo cómo es el proceso. Eso estaba colgado en el Consejo Técnico de la Contaduría. De 30 páginas. Bueno, entonces, ¿de qué va a tratar entonces la temática que vamos a desarrollar de esta fecha? 1 de enero del año 2014, que voy a hacer el balance de apertura utilizando la NIF 1 para que comenzar con los saldos iniciales del periodo de transición. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la adopción por primera vez de las normas internacionales de la información financiera. Esto está contemplado en la NIF 1. Desarrollaremos los objetivos, las definiciones, las transiciones, los principios generales de adopción por primera vez, principales exenciones, temas especiales, experiencias y preguntas y comentarios al final del día, que será al final de la sesión, que será mañana por las horas de la tarde o al mediodía. Lo dividí en dos partes. Una primera parte que es una parte teórica y vamos a hacer un análisis de cada uno de los rubros más significativos y continuaremos mañana, y mañana creo que después del receso vamos a hacer un taller o un estado, con un estado de situación financiera diseñado por mí, un modelo, y vamos a comenzar a convertir algunas cifras, las más relevantes para ustedes, que es por lo menos cómo se convierte la cuenta cliente, qué pasa con la provisión de cartera, qué pasa con las propiedades, planta y equipo, el tema de los CDT, o sea, son algunas cifras que vamos a tomar. Les invité a que trajeran, que si era posible, de traer el estatuto tributario, porque vamos, de pronto no todo el tema del impuesto a las ganancias, el impuesto diferido, sí, pero vamos a ver siquiera 3 o 4 rubros de cómo se mueve el tema del impuesto diferido en la adopción por primera vez, porque al momento de hacer la adopción por primera vez me van a salir impuesto diferido activo, impuesto diferido pasivo. Entonces, por eso los invité para que leamos rápidamente en el ejercicio qué me dice el estatuto y qué me dice el estándar. ¿Listo? El objetivo de esta norma es asegurar para los primeros estados financieros conforme a NIF y para cualquier periodo intermedio de información. Deben ser transparentes y comparables, un punto de partida, y esto debe tener un tema de relación costo-beneficio. Relación costo-beneficio. En estos procesos de normas internacionales no podemos desconocer que son caros. 1. 2. Al momento de iniciar el proceso de adopción, yo debo mover mis estados financieros. Un estudio hecho por la Superintendencia de Sociedades arrojó que el capital de las empresas se va a disminuir en un 19%. Y eso para los empresarios es un poco como que preocupante, ¿verdad? Una vez que yo hice un proceso, una capacitación en una clínica aquí en la costa, no observo el nombre por cuestiones de ética, cuando me reuní con el gerente que miramos el tema de la cartera, yo le decía que esa cartera había que disminuirla porque bajo NIF no podíamos tener una cartera que ya no la vamos a cobrar, porque esas EPS y esas ARS fueron liquidadas, y si fueron liquidadas le pagaron a quien le tenían que pagar, y el que no le pagaron, no le pagaron. Y el gerente me contestó: ¿y cómo voy a hacer con los bancos si los bancos me prestan es con esa cartera? ¿Ya? Entonces, aquí hay que mirar la relación costo-beneficio. Por eso les decía, el tema de la adopción por primera vez y de la implementación de las normas internacionales en las empresas donde ustedes trabajan no va a depender de ustedes como contadores, va a depender de los gerentes. Cuando nosotros llevamos la propuesta de adopción de normas, nosotros sí hacemos el puente con el gerente, con el contador, pero prácticamente con el que hablamos finalmente es con el gerente, y es el que le damos la propuesta y es en última quien decide si lo hace o no lo hace. Entonces,
En eso hay que mirar el tema de la relación costo-beneficio. Veamos las siguientes definiciones. Los primeros estados financieros con arreglo a NIF son los primeros en los cuales se expresa una declaración explícita y sin reserva del cumplimiento con NIF. Una declaración explícita y sin reserva. Que día está viendo un modelo de una adopción por primera vez de Chile y ellos cogían todas las normas y las colocaban y le hacían una lista de chequeo. Después que hicieron el estudio del impacto y diseñaron la política y miraron qué norma aplica, qué norma no aplica, qué norma, hicieron una lista de chequeo. Esta colocaron, aplica o no aplica. Comenzaron. NIF 1 aplica, NIF 2 aplica, NIF 7 aplica, NIF 8 aplica, NIF 10 aplica, NIF 11, como no era del sector de la construcción, no aplica. ¿Ya? NIF 16 aplica, NIF tal aplica, NIF 41, como no era agricultura, no aplica, porque como no tiene nada que ver con el sector de agricultura, ¿para qué la van a poner dentro de la política si no la van a utilizar? O sea, las normas son muchas, pero en mi empresa yo debo escoger las que necesito para mi empresa. ¿Quién es la que pertenece aquí al sector de la agricultura? Usted. Indispensablemente usted tiene que coger 10 normas, es indispensable. Vea. Ni 41, ni 40, ni 2, ni 16, ni 1, ni 8, ni 10, ni 17 si maneja arrendamiento, ni 23 por el tema de los cultivos. En los cultivos hay cultivos a periodos dependiendo cómo lo miren. Y una norma que nadie le gusta pero que todo el mundo la tiene que aplicar y es la NIF 39. Instrumento financiero, porque las cuentas por cobrar son instrumentos financieros y lo vamos a ver más adelante. Nadie le gusta porque enredados sí son, pero todo el mundo los tiene que utilizar. Entonces, mínimo son los que debemos utilizar. Entonces es importante que cuando yo vaya a hacer ese proceso de adopción, yo debo decir sin reservas, yo me voy a coger el proceso de adopción de normas internacionales y hacer todo el proceso de la política contable, decir cómo voy a llevar mi contabilidad sin ninguna reserva, utilizando cada uno de los procedimientos que las mismas normas y el mismo marco conceptual establecen. Todo lo debo decir, lo debo plasmar en un papel. Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF, o el famoso balance de apertura. Es el balance de una entidad a la fecha de transición. Veamos entonces, ¿cuál sería? 1 de enero del año 2000. 14. 1 de enero del año 2014. Sería el del 1 de enero del año 2014. Ahí, en ese periodo, precisamente en esa fecha, voy a hacer el estado de situación financiera o el balance de apertura. La fecha de transición a las NIF comienza el primer periodo para el que una entidad presente información comparativa completa conforme a las NIF. ¿Cuál es la fecha de transición? 1 de enero del año 2014 y se extiende hasta el 31 de diciembre del año 2014 para las empresas del grupo 1 y del grupo 3. Y esto, que lo van a encontrar en muchos libros, PCGA significa Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Anteriormente, ¿cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados? En Colombia, ¿cuáles son? 2649. Que lamentablemente, y me da un dolor, que nadie lo leyó. Nadie lo leyó. Y una vez comentaba con una compañera que me reservo el nombre, me decía, mira, que nadie leyó el decreto 2649, que todavía la gente aprendió a hacer reservas legales con el estado de resultados. O sea,
Es algo tan salido de lo normal y así aprendimos y así nos enseñaron, que fue lo más delicado de la situación. Entonces, nadie leyó el decreto 2649 y todavía nosotros, los que tenemos la oportunidad de ser docentes, gracias a Dios, y pienso que ser docente es una de las bendiciones más grandes que el ser humano, que Dios me ha dado, es que uno le pregunta a los estudiantes de un 10º semestre qué es un activo y le contesta todos los bienes que tiene la empresa, cuando el decreto 2649 dice que un activo es un recurso que viene de sucesos pasados del cual se espera un beneficio económico futuro. Que la gran diferencia entre lo que dice el decreto 2649 con lo que dice el marco conceptual es que el marco conceptual introduce la palabra control. Porque nuestro decreto 2649 fue tomado con base en las normas internacionales que estaban en ese momento, igualito lo hicieron. Por eso en nuestro decreto 2649 usted no va a encontrar que es una provisión de cartera, ¿o sí? No la van a encontrar. Que me diga que alguien me decía en Cincelejo, es que en el decreto de 2649 se dice cómo se provisiona la cartera. Mentira, porque ese decreto es un decreto tributario del año por allá 1974. Es un decreto tributario que dice cuál es la vida útil de los activos fijos y cómo se hace la provisión de cartera. El decreto 2649 no habla de nada de eso. Incluso el decreto 2649 dice que la depreciación se debe hacer mediante sistemas técnicos, dependiendo de las siguientes características, comienza a decir el uso del bien, tal. O sea, usted podía hacer la depreciación financieramente como usted la quisiera hacer, bajo los sistemas que usted quisiera, y nunca lo aplicamos. Por eso el 1732 se nos hace difícil y le echamos la culpa a la DIAN. No, culpa la tenemos nosotros mismos. Y les tiro, como decía un colega, la última perla. El 1732 lo van a ampliar, por lo menos unos 700 y tantos renglones, porque es el mecanismo que la DIAN va a utilizar para medir el impacto de la implementación de las normas internacionales de información financiera. El 1732 es una conciliación contable fiscal, ¿verdad? Una parte tengo la contabilidad y del otro lado tengo la parte fiscal. Los principios de contabilidad anteriores, base de contabilización que la entidad adopta por primera vez a la NIF, utilizaba antes de aplicar NIF. Bueno, veamos aquí qué hacemos. Así estamos hoy en día. Este es el proceso de transición. ¿Cuándo es el balance de apertura? 1 de enero del año 2014. El proceso de transición termina el 31 de diciembre del año 2014 y los primeros estados financieros conforme a NIF es el 31 de diciembre del año 2015. Pero no me han preguntado algo. Quiero que me lo pregunten. ¿Qué quiere que le pregunten? No me han preguntado algo que es muy importante en este proceso. Profesor, ¿qué norma debo utilizar? ¿Las que están? ¿Las que vienen? ¿Cuál de las dos? Porque hay normas que ya están vigentes y hay normas que están vigentes pero que no se están utilizando. Es el caso de la NIF 13, de la NIF 9, que no se está utilizando en su plenitud porque el Consejo detuvo la utilización de ella por lo menos 2 años más y la NIF 13 tampoco. ¿Qué dice? ¿Qué se dice al referente? ¿Qué norma debo utilizar en estos periodos? Las normas que están vigentes. Para eso, la IASB actualiza todos los años. Todos los años, el 1 de enero, ella lo actualiza, pero como lo actualiza en inglés, para efecto de nuestro idioma, ellos lo traducen a más tardar al 1 de agosto del mismo año, ya están traducidas las normas. Todas las normas vigentes a esa fecha son las que debo utilizar, las normas y las interpretaciones de las normas. Pero ¿qué pasa si yo quisiese utilizar la NIF 9? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí lo puede hacer. Usted lo manifiesta y lo puede hacer. Y si quiero utilizar la 13, también lo puede hacer.
que son las normas en la actualidad que están promulgadas, que ya son estándares que ya el Consejo dijo comiencen a utilizar, pero que el Consejo no ha dicho, o sea, que el Consejo ya los promulgó, ya los emitió, pero que el Consejo no ha dicho comiencenlos a utilizar porque esos estándares están en un periodo de revisión. Entonces, ojo con esto, que no quiero que se me enrede en esto. Para el año 2015, el Consejo tiene proyectado eliminar la NIT 18 y la NIT 11, porque la NIT 18 y la NIT 11 son redundantes. En el proceso de convergencia con los USGAP son redundantes. Entonces, en el año 2015 es que voy a comenzar a aplicar todas. ¿Qué va a pasar? Nada. Usted va a llevar su contabilidad en el proceso de transición y en el proceso y en el periodo de aplicación obligatorio, lo va a llevar con base a la NIT 18 y a la NIT 11, el que tenga la obligación de hacerlo por contrato de construcción. Y cuando nazca el nuevo estándar, aplica el nuevo estándar, porque es que no puede aplicar el estándar porque el estándar no ha sido emitido. El estándar apenas es un proyecto de convergencia y un proyecto de estándar. Entonces, en estos 2 años va a aplicar la NIT 18 y va a aplicar la NIT 11 hasta que aparezca el nuevo estándar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? Les abro espacio para preguntas. A ganancias retenidas o a cualquier otro componente apropiado del patrimonio. Bueno, aquí sí me llama la atención algo. Tenemos patrimonio de varias actividades económicas diferentes. Miremos un poco los patrimonios de régimen especial. ¿Qué pasa con los patrimonios de régimen especial? En caso de la propiedad horizontal se debería ganancia retenida. La propiedad horizontal no es régimen especial, doctor. Las empresas del régimen especial solamente hay 3. Las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones. Las otras son del sector cooperativo y las propiedades horizontales como tal son de la ley 635 del 2006, ¿verdad? Esa ley, 2001, por allá. Ellas están enmarcadas en esa ley. Y esa ley la que dice que deben de llevar contabilidad y que los libros deben de registrar uno por allá por la alcaldía. Pero ellas no son del régimen especial. Y ojo, y ya que usted me tocó el tema, quiero hacerle una reflexión al referente. El direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría es explícito en eso. Ellos hacen la separación de las empresas pertenecientes al régimen especial, que son las asociaciones, las fundaciones y las corporaciones, las empresas pertenecientes al régimen de economía solidaria, que son los fondos de empleados y las cooperativas, y las empresas pertenecientes a las entidades esas del sector subsidiario, que son las cajas de compensación familiar. Ellos los dividen. Los invito a que lo lean y en eso hay que ser muy cuidadosos. ¿Listo? El tema de las propiedades horizontales. Para mí, mi concepto, la mayoría de las propiedades horizontales van a ser el grupo 3 porque no tienen más de 10 empleados. Y en un primer instancia, y lo segundo, las propiedades horizontales no deben de tener patrimonio. Porque es que ellos no tienen nada. Ellos hacen una administración y tampoco deben de tener como utilidad. O sea, se supone que usted da una cuota es para que se la gaste en un proyecto establecido. Exacto, ahí no hay utilidad. A gastarlo enseguida. O sea, acogido a la ley es eso. Pero hay muchos que no. Entonces, ¿para qué lo cogen? Yo conocí una propiedad horizontal que tenía una utilidad de 150 millones de pesos
y resulta que el apartamento que daba utilidad era una cuenta por cobrar, era un apartamento del Estado que se lo había quitado a un proceso de extinción de dominio, y el apartamento lo está destruyendo los nidos de paloma. Entonces, o sea, ¿para qué reflejar una utilidad de una cuenta por cobrar de 150 millones de pesos de algo que... ¿Cuándo compra un apartamento de eso el Estado? O sea, el Estado termina no... Eso pasa mucho, y eso pasa mucho en la mayoría de las propiedades horizontales, porque acuérdense, la mayoría de esas propiedades horizontales, de esos apartamentos fueron adquiridos bajo esos sistemas, y que hoy el Estado los está quitando. El tema de la ganancia retenida, que mañana lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Mire, la ganancia retenida es lo siguiente. La norma me dice que cuando yo voy a hacer el proceso de convergencia o de adopción, como no puedo utilizar el estado de resultados ni nada, porque el estado de resultados solamente se utiliza una sola vez, solamente se utiliza cuando ¿qué? Cuando tengo operación, ¿verdad? O sea, cuando exploto el objeto social. Es cuando me va a generar un estado de resultados. Entonces, yo debo tomar todos mis activos, todos mis pasivos, y las diferencias las debo llevar a una conciliación patrimonial. Entonces voy a tener patrimonio, voy a tener utilidades, voy a tener ganancias retenidas en proceso de convergencia en el debe, y voy a tener ganancias retenidas en proceso de convergencia en el haber. Les pongo un ejemplo del debe, del haber, por lo menos los superávit por valorización de propiedades, plantas y equipos, ¿verdad? O la reclasificación de la NIF 19, del grupo 19. La NIF dice que no hay revalorización activa, o sea, no puede haber en el activo lo que nosotros tenemos en el grupo 19, que es la valorización, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la NIF? Si ya lo tiene valorizado, lléveselo a la propiedad, planta y equipo directamente, y ese hecho de llevarlo allá me va a llevar a aumentar, a hacerle un ajuste, porque yo lo que hago, mañana lo vamos a ver, que yo lo que hago son asientos sencillos, asientos sencillísimos, de debe y haber. Entonces, si lo voy a llevar directamente a la propiedad, planta y equipo, aumento la propiedad, planta y equipo haciéndole un debe a la propiedad, planta y equipo y un crédito a esa cuenta. Ganancia retenida en proceso de convergencia. Como esa cuenta es de naturaleza crédito, al final del proceso de adopción por primera vez, yo hago el cruce. Entonces sabré cómo me queda la conciliación patrimonial, si me queda negativa o me queda positiva. Si me queda negativa, quiere decir que en el proceso de adopción mi patrimonio se disminuyó. Si me queda del lado del haber, quiere decir que mi patrimonio en el proceso de adopción aumentó. El proceso de adopción es sencillo, compañeros, no tiene nada del otro mundo, y pienso y creo que se lo he hecho lo más sencillo posible. O sea, no es, a veces la gente le ha metido terreno, es sencillísimo, son asuntos sencillos. Aquí lo que miramos, lo que es un poquito más de forma y de profundidad, es el proceso de la valoración y de la asignación de costo a ciertas situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, esto debe llevar, por principio general, debe llevar en el estado, en el balance de apertura. Pero vamos a mirar algunos casos particulares del proceso, por lo menos. ¿Qué pasa con el disponible? ¿Cuál es el disponible? Caja, banco. Caja, banco. Inversiones. No, señor. ¿Cuál es el disponible? Caja y banco. Fondos. ¿Ya? Caja menor, caja general, bancos nacionales, bancos extranjeros, todo el disponible según el decreto 2650 es todo lo que me permite obtener recursos ya. Y es ya es porque yo puedo pagar ya. Eso dice el decreto 2650 cuando comienza a hablar de la dinámica del disponible. Cuando yo voy a hacer proceso de convergencia o de adopción, de aplicación del disponible a normas internacionales de información financiera, si en el disponible tengo 9 millones, a normas internacionales pasa 9 millones. Ese no va a variar en nada y no va a cambiar en nada, sigue siendo el mismo. Ahí no va a pasar
nada. Y en el evento, profesor, por ejemplo, que se hayan girado cheques y no se hayan cobrado como... No, usted me tiene que entregar el balance conciliado. Ya se dijo una cuestión. Me lo tiene que entregar conciliado. Sí. No, Usted me tiene que entregar el balance normas conciliado. internacionales que uno... O sea, cheques pendientes por pagar. Sí, ya. Usted me tiene que entregar mi balance conciliado al saldo Oye, de cheque 31 de diciembre pendiente por pagar. conciliado. por pagar. Por pagar. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro? Caja, banco, tiene la eso conciliación, pasa la igualito. conciliación Al saldo bancaria que me tiene dé que la estar. conciliación al 31 de diciembre del 2013. A eventos de... Vámonos para esta que sí es interesante. Miren, Eso lo digo con propiedad. inversiones. Entonces, de acuerdo con la NIF 39 y la NIF 32 y la NIF 11, las inversiones son instrumentos financieros activos. Para efecto de la conversión, es necesario analizar las relaciones que existen entre la compañía que realiza la inversión y la empresa en la que tiene la inversión. La relación existente puede ser de control, así lo dice la NIF 27, de influencia significativa, así lo dice la NIF 28, y de relación de control conjunto, así lo dice la NIF 31. Y si no están dentro de ninguna de estas, es un instrumento financiero. Y si es un instrumento financiero, se debe contabilizar al costo amortizado. Ojo, pues, vamos un momentico a detenernos aquí. ¿Qué son las inversiones? ¿Qué son las inversiones? Los CDTs, los títulos valores, ¿verdad? El tema de las acciones sucede lo siguiente, miren. ¿Qué llevó a Bavaria a venderle a Cervecería Águila San Miller? ¿Qué lo llevó a vendérselo? Nunca han sabido cuál fue el trasfondo del negocio. Porque Bavaria no recibió plata. A ellos no le dieron plata. A ellos le dieron acciones. Pero le dieron las siguientes acciones. Cuando Sam Miller compra Cervecería Águila, Sam Miller no le da al grupo empresarial Bavaria dinero. Le dice, ven acá, yo le compro Cervecería Águila y aparte, a cambio les doy los mayoritarios de los minoristas. O sea, le da el 5% de la participación dentro de la empresa. Entonces, para el grupo empresarial Bavaria, ellos no tienen una inversión. Ellos le cambian el panorama. Ellos tienen una participación. ¿Por qué? Porque el grupo empresarial Bavaria puede poner miembros de junta directiva. Es que el tema acá de la participación se da por el poder de mando que yo tenga sobre la otra empresa. El control. Entonces, como ellos pueden poner un miembro de junta directiva, ellos no tienen una inversión como tal. Ellos tienen una participación en una empresa. ¿Producto de qué? De una venta que hicieron. Entonces, el tema de las acciones, sobre todo el tema de las acciones, por eso les quise poner esto. Debemos mirarlo desde el punto de vista de la relación que exista entre la empresa que tiene la acción y la empresa que compra la acción. ¿Cuál es la relación que existe? Porque de ahí va a depender cómo la debo contabilizar. O como puede haber un control, puede haber una influencia significativa, o sea, si existe un control es porque es una subsidiaria, una influencia significativa o una relación de control conjunto que también puede haber. Entonces, esa acción debo saber cómo es. Y para eso debo saber que si yo con esa acción que yo tengo contabilizada, yo tengo poder de decisión en la empresa de la cual pertenece esa acción. Si lo tengo, la contabilización me va a cambiar. Hoy en día, ¿cómo contabilizo la acción? Una inversión, ¿verdad? Pero al momento de hacer el proceso de adopción, ya no la puedo contabilizar como una inversión como tal, sino que debo mirar hacia dónde la debo mover y cómo la debo valorar. Ya lo que es CDTs, TES y todo lo demás son instrumentos financieros. Los CDT son más fáciles de manejar porque los CDT son instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento. O sea, instrumentos financieros que yo voy a esperar un plazo determinado para poderlos
vender. Esos instrumentos financieros se contabilizan al costo amortizado. Mañana veremos todo el tema ya en un ejercicio práctico, que es el tema ese del costo amortizado. Vámonos a la otra cuenta, a la cuenta clientes. No ofrece cambio con lo que se maneja localmente, especialmente en los correspondientes a saldos de corto plazo. Sin embargo, es importante considerar los siguientes aspectos. Si usted tiene en su estado de situación financiera la cuenta cliente con 100 y todos son de corto plazo, pasa a NIF con 100. Sin embargo, en esa cuenta clientes debo considerar y debo mirar los siguientes aspectos. Integridad de los saldos. Se incluyen todos los saldos adeudados por los clientes. Hay que asegurarse que se incluyan los derechos que tiene la empresa, así no se haya facturado o no hay una factura correspondiente a bienes y servicios entregados a satisfacción y sobre los cuales a la fecha del cierre se había excedido los riesgos y los beneficios asociados de los mismos. Eso va a suceder mucho. Va a suceder mucho. Ustedes pueda que no tengan contabilizado en la cuenta cliente una venta que hicieron porque no se ha emitido la factura. Pero el bien salió de la empresa, se lo llevaron, se dieron los riesgos, se dieron todo lo demás y aún así usted no han contabilizado, porque como nosotros acostumbramos a contabilizar es con la factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Si eso me sucede o si eso me va a suceder, yo debo contabilizar ese hecho económico en la cuenta cliente o en la cuenta de deudores o en la cuenta cliente, así no se haya emitido la factura, porque acá lo que tengo que buscar es la definición del marco conceptual, y el marco conceptual me dice que yo no lo puedo tener como inventario porque perdí el control de ese bien. Ya lo perdí, porque ya lo saqué de la bodega, se lo llevaron, ya lo están explotando por otro lado, ya yo perdí el control, ya no puede ser un inventario. Pero que el llevarse ese bien me genera ¿qué? Un derecho a cobrar. Entonces debo contabilizarlo como un activo, pero dentro de la cuenta clientes. Mucho cuidado con lo que les voy a decir. La cuenta cliente es un instrumento financiero y en ella hay que tener cuidado si tiene intereses implícitos o no tiene intereses implícitos, porque de eso va a depender su valoración. Este es muy interesante y aquí vamos a quemar un poquito de tiempo. Provisión para cuenta de dudoso recaudo. La empresa debe realizar a la fecha de conversión un análisis para determinar si los saldos se han deteriorado o no. Para ello debe, primero, evaluar por los saldos individuales si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los métodos de provisión de cartera que hoy en día existen? En general. ¿Cuáles son los métodos que existen hoy en día? Los métodos tributarios, porque son tributarios. ¿Cuáles son? General e individual. Existe el individual y existe el general. Veamos un ejercicio, veamos un ejemplo de los dos métodos. General. El general me dice que si va de 0 a ¿qué? A 90, el porcentaje es 5 o 0%. De 0 a 90, 0 a 90 días, 0%. Para el método individual. General. El 5, 5, 10 y 15. Sí, pero está hablando del Del 0 a 90. Del 0 a 90, 0. 0. Del 91. Del 91 al 150 es, ¿verdad? Sí. Es Sí. el 5. Al 180 es el 5. Del 181 al 360. el 10. Y Más de 360. mayor de 360 es el 15. El 15. ¿Verdad? Este es el método general. Y El método individual es el 33.
es que si la cartera tiene mayor de 360 días. 60 días, se hace un porcentaje del 33%. 33%, Ujú. ¿cierto? Ese es así lo estamos utilizando hoy en día. ¿Cómo me dice la norma que lo debo utilizar? La norma me hace dos cosas. La norma me dice dos cosas. Primero, si los saldos que ustedes tienen son significativos, tómenlos saldo por saldo. O sea, eso lo van a determinar ustedes como consultores y como asesores, y la política contable también me lo debe decir. Yo tomo saldo por saldo. O sea, ¿qué será significativo para mi empresa? ¿Verdad? ¿Qué será significativo para mi empresa? Un saldo de 5 millones en adelante. Será significativo. Esos saldos los tomaré uno por uno. Los voy a separar y los voy a tomar uno por uno. Y le voy a decir a ese cliente, yo le voy a hacer una hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? Hombre, lo llamaron, le cobraron, le hicieron el proceso, el debido proceso, hizo acuerdo de pago, cumplió con el acuerdo, no cumplió, y si no cumplió, ¿por qué no cumplió? Eso lo debo, mire, ojo con esto, eso lo debo escribir. ¿Por qué lo debo escribir? Porque cuando el consultor le vaya a hacer el proceso, él le va a decir, muéstreme los clientes. Usted le debe decir, mire, estos clientes, yo le hice este proceso y estos clientes este cliente me puede pagar, este cliente me va a pagar, este cliente me va a pagar. Pero este cliente, el día que le voy a cobrar, tuve que dejarle para el desayuno de los hijos porque no tenía con qué comer. Entonces, dependiendo de esas características, porque es una cuestión cualitativa, entonces se mirará cuál va a ser la forma en que yo voy a deteriorar la cartera. Si lo tomo de manera individual, tomando como referencia ¿qué? Saldos significativos de cada cliente. Pero la norma también me dice en el proceso de adopción, y por experiencia y uno lo hace en la vida real, que cuando no son significativos los saldos, yo puedo agrupar todos esos saldos en grupos homogéneos, o sea, con características iguales, y le hago también el mismo seguimiento hasta el final y para tomar la decisión si los deterioro o no los deterioro. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer de manera individual para saldos significativos y de manera general para saldos no significativos. ¿Y quién me dice si es un saldo significativo o no significativo? Hombre, mi política contable y mi visión que yo tenga como consultor y profesional en la materia. ¿Qué más debo hacer con la cuenta cliente? Si no existiera evidencia suficiente para hacer el proceso de deterioro, para deteriorar, pero hay un riesgo mínimo de que no me puedan pagar, pero el riesgo no me da para deteriorar, o sea, para poder eliminar, disminuir la cuenta, la reclasifico. ¿Qué es reclasificarlo? Lo quito de clientes y me lo llevo para cliente de dudoso o y en las notas de los estados financieros expreso el por qué me lo llevé para allá. ¿Vía qué? Vía política contable. Eso debe estar plasmado en la política contable. La política contable me debe decir claramente cuándo yo voy a poner un cliente como dudoso cobro y cuándo no lo voy a poner como dudoso cobro. ¿Listo? Porque cuando vaya a emitir mi estado financiero, yo debo en la nota del estado financiero decir, este cliente fue clasificado para allá porque la política dice esto, esto y esto. Y los cálculos que se hicieron y el estudio que me dijo la doctora Juana Pérez, que es la jefe de cuartera, es que el señor puede pagar, pero hay cierto riesgo de que no lo pueda hacer. Entonces lo clasificamos como cliente de dudoso cobro. Con base en lo anterior, se procederá a determinar el deterioro necesario de los saldos para la cuenta de deudores, que será igual a la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo estimado a recibir en el futuro del saldo del deudor y el valor en libros. O sea, dicho de otra manera, ¿cuál va a ser el saldo de esa cuenta? Si el señor no va a pagar,
quiere decir que el flujo de efectivo allá va a disminuir. Entonces, si el valor en libro es mayor que el flujo de efectivo esperado, hay un deterioro. Y ese deterioro, ¿cómo lo voy a contabilizar? Voy a hacer una disminución de la cuenta cliente contra una utilidades retenidas por adopción de normas internacionales. Eso es lo que dice esta parte. Una vez hecho los 3 pasos, llego a ese paso, a disminuirlos, a hacer los respectivos ajustes. Si la cuenta, si en el saldo yo tengo 1 millón de pesos, pero el saldo futuro o el flujo de efectivo esperado va a ser de 800.000, ¿cuánto es la diferencia? 200.000, que me va a disminuir el saldo en libros. ¿Listo? Eso es la cuenta provisión por cuentas de dudoso cobro o recaudo. Otra cosa que debemos tener en cuenta en cuenta para el saldo de la cuenta cliente, la veracidad de los saldos. Se debe dejar aquellos saldos sobre los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. Vean, si el Señor no me va a pagar, ¿para qué lo voy a dejar? ¿Para qué lo voy a tener? ¿Qué voy a ganar con tenerlo? Nada. Y nadie es gerente, ¿verdad? No vino ningún gerente, doctora. Hubiese sido interesante tenerlos aquí para explicar el tema de la cartera. Ellos son los que más chillan cuando dicen hay que quitar ese 15. Lo otro que debo tener en cuenta en el proceso de adopción de cliente es lo siguiente. Los de corto plazo quedarán a su valor original. Yo tengo al 31 de diciembre del año 2013, que vamos a hacer el proceso de convergencia, usted tiene un cliente que le dio un crédito a 60 días. Se lo dio el 1 de diciembre. ¿Cuándo se lo va a pagar? El 1 de... Lo más seguro es que se lo pague el 1 de febrero, ¿verdad? Para que se guarden los 60 días. Ese es un cliente a corto plazo. Si el crédito fue de 100.000, cuando yo haga el proceso de convergencia, va a ser de 100.000. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Va a pasar para qué lado? De 100.000. ¿Dónde sí va a pasar? Si existen saldos mayores a 1 año, deberán ser valorizados a su costo amortizado. Ahí sí va a pasar. Si usted lo dio el 31 de diciembre del año 2013 para que se lo paguen en el año 2015, ya ahí sí va a cambiar la situación, porque ya ahí tengo que mirar el tema del costo amortizado. Entonces debo hacerlo, traérmelo hasta el valor presente y hacerle la tabla de amortización para saber cuáles van a ser los saldos y de esa manera poder ajustar y hacer el ejercicio del saldo. Porque debo reconocer el valor del dinero en el tiempo. Otro tema que es muy importante, el tema de los anticipos. Doctora, ¿cómo contabilizo hoy los anticipos? ¿Cómo lo contabilizo usted hoy en día? Si es de cliente, si es de cliente, a una cuenta 28, si es a un proveedor, a una cuenta 13. O si es de empleado también. O si es de, Claro, a los empleados también le dan anticipos por bonificación, por... Cuando se anticipa todas las... Ajá, por la 13. a la 13. Si es Puede ser un recibido se lleva la o- 13. Sí, recibido. Si es a un Porque pues cliente, la cuenta 28. Hay empleados que le dan premios. En la empresa le dan premios por los trabajos. A veces piden por adelantado y eso se lleva anticipo. ¿Cómo contabiliza la cuenta de anticipo? Bueno, si es de cliente, a una cuenta 28. Y si es de No, pero- proveedor, No, de Pero es cliente. que están hablando ahí del activo. del activo. Estamos hablando de A la un 13. anticipo. Anticipo a cliente. Lo que pasa es que hay... Anticipo a Bueno, cliente anticipo a clientes, a deudores. a deudores. No, es cuando uno paga y Cuando- entonces... Yo pienso que un anticipo yo lo hago es cuando yo voy a pagar un proveedor y le Cuando doy voy a pagar dinero de algo. manera Anticipada. ¿verdad? Entonces yo contabilizo un
Pero también un Anticipo. cliente me puede pagar anticipado. Pero entonces ya al revés. Pero ya no es para usted un anticipo, es un ingreso recibido de manera anticipada. Sí, eso- Y la norma, la vez pasada, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que cuando yo recibo de manera anticipada no puedo contabilizar el ingreso y no puedo contabilizar un pasivo hasta que el ingreso se haga efectivo para poderlo. Y recuerden que hay ingresos, es cuando hay costo, mientras que no haya costo no puede haber ingreso. Ingresos, exacto. Este anticipo es cuando yo voy a pagar a un proveedor, ¿verdad? Y le anticipo el dinero y yo lo que hago es llevarlo a una cuenta de deudores. La norma internacional lo que me dice es no se complique la vida. ¿Para qué lo va a llevar ya? Si lleva un anticipo para una propiedad, planta y equipo, llévese la propiedad, planta y equipo de uno. Enseguida, no contabilice el anticipo. Usualmente son dineros entregados a proveedores y acreedores para la compra de inventario de propiedad, planta y equipo y para nacionalizar mercancías importadas. No cumple con la definición del NIF 39. Por eso no se pueden llevar como deudores, porque los deudores, todo lo que es deudores, todo lo que en el 2650 está en el grupo de deudores, o sea, en el grupo 13, todo es instrumento financiero, todo ese grupo es instrumento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos contabilizando deudores como anticipo, a los anticipos como una cuenta de deudores, pero para efecto de la NIF no cumple la definición de la NIF 39, porque yo no voy a recibir un instrumento financiero, no voy a recibir un dinero. ¿Qué voy a recibir? Un bien. Entonces lo que dice la norma es, si es para la compra, si usted lleva un anticipo para la compra de una propiedad, planta y equipo, no se complique, porque no cumple la definición de la NIF 39. Llévelo directamente a la propiedad, planta y equipo, y lo tiene ahí. ¿Cómo lo va a llevar? Propiedad, planta y equipo en tránsito, en curso. Bueno, buscaremos dónde la voy a llevar, pero es una propiedad, planta y equipo. Cuando venga la planta, lo que hace es seguir aumentando el valor. ¿Listo? Cuando se importa mercancía y uno le da un anticipo a la CIA, digamos, o al que el gestor que hace el trámite de aduana y eso, lo puedo llevar enseguida compra de mercancía importada. ¿Sí? Enseguida. Porque no va a cumplir. Lo que pasa es que Y no se puede nosotros, hacer lo que punto, está... ¿Alguien trajo un PUD? Pero lo buscamos. Búsquense el grupo 13. Yo lo busco. Yo lo tengo aquí. Perdón. La discriminación de las cuentas, de los 4 dígitos. Ah, no, pero va a buscar 2650. 2650, sí. Grupo 3. 13. 13. Deudores. Deudores. Porque es que está la 1305 que es cliente, la 10 creo que cuenta por cobrar a vinculado económico, la 5 también asociado, la 10. Bueno, esas, más o menos son los saldos. Y hay una que son los anticipos, ¿verdad? 1330. La 1330 son los anticipos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice el estándar? Mire, esa cuenta de deudores es un instrumento financiero, pero la del que nosotros tenemos en el 2650, hay algunas definiciones que no cumplen la definición de instrumento financiero, o algunas partidas que no cumplen la definición de instrumento financiero. Entre esos, los anticipos. Mire, no cumple la definición de la NIF 39, por tal no se presenta como un saldo en la cuenta de deudores, sino que se reclasifica a la partida por la cual fue entregado el anticipo. Si yo entregué el anticipo para adquirir una propiedad, planta y equipo, hombre, lo llevo a la propiedad, planta y equipo. Si lo entregué para adquirir un inventario, lo llevo al inventario. Aquí no va a pasar nada, aquí voy a hacer es reclasificar. Aquí no voy a tocar el patrimonio, voy a reclasificar. Lo saco de anticipo haciéndole un crédito y lo llevo a propiedad, planta y equipo haciéndole un débito y pare de contar. No voy a hacer más nada. ¿Listo? Ok. Pero a veces uno la lleva anticipo para que no se le olvide que Dios me Actualmente sí, una 13. Bueno, 13:30. break, Después se cruza 15 con la minutos. factura de la CIA. Ya que hora es que nos dieron break, se me quedó la de la